Unas citas así de corridito, Primeramente, Mateo 16, 18. Jesucristo, ¿verdad?, nos ha dejado una sola iglesia. Jesucristo la ha fundado personalmente. Nuestro Señor Jesucristo está en su iglesia, pero la que Él dejó, la que Él nos dejó para alcanzar la salvación. Y ahí no autorizó a nadie más para fundar otras iglesias, nada más esa. Si alguien se inventa otra iglesia, no es de Dios. Será del compadre o del vecino, del pastor o del protestante, pero no será la de Dios. Y ahí, por lo tanto, ¿verdad?, no se encuentra la salvación. Mateo 16, 18, si gusta aquí, hermana, puede pasar a leernos. Mateo 16, 18. Dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Una sola iglesia que no va a poder ser vencida. Les voy a hablar también un poquito sobre unas citas que vienen a hablarnos de Dios. Cómo Dios quiere que le llamemos, cómo quiere que lo invoquemos. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 6:9. Si podemos encontrar esa cita, Mateo 6:9. Esa cita nos refiere de que ya los nombres antiguos de Dios ya no son vigentes para el tiempo de Jesús y los apóstoles. Había muchos nombres: Elohim, Shaddai, Adonai, etcétera. Pero ahora Jesús nos dice la forma correcta de cómo hablarle a Dios. Pero primeramente, ¿verdad?, a veces crea una cierta confusión el nombre de Jehová. Les voy a decir cuándo apareció el nombre de Jehová. El nombre de Jehová apareció hasta el siglo IX. O sea que el nombre de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, nunca lo utilizó. Nunca lo pronunció Él ni los apóstoles. El nombre correcto del Antiguo Testamento es Yahvé. Lo sabemos, ¿por qué? Porque muchas tribus del norte del pueblo de Israel siguieron pronunciando. Ellos siempre fueron fieles a esa pronunciación de Yahvé del Antiguo Testamento. El reino del norte, las tribus del norte siempre lo pronunciaron, aunque el reino del sur lo dejó de pronunciar, pero tenemos la certeza de que el reino del norte siempre fue pronunciando el nombre de Yahvé. Y además el término de Jehová es una mala interpretación. ¿Qué viene a significar ya literalmente Jehová? Destrucción. ¿Saben cómo invocan los satánicos en las misas negras al demonio? Lo pronuncian o lo invocan con el nombre de Jehová. Ese es el nombre impreciso o incorrecto. Pero les decía, vamos a ver cómo Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios Padre. Las personas que traen su Biblia, vamos a ver Mateo 6:9, pero vamos a utilizarlo de la misma Biblia, de los testigos de Jehová, que ellos que dicen que el nombre de Dios es Jehová. Pero vamos a ver cómo Jesús nos enseñó a pronunciar y a invocar y a nombrar el nombre de Dios. Ustedes pues tienen que orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este es el nombre correcto, Padre nuestro. Si vemos, nuestro Señor Jesucristo siempre pronunció el nombre de Padre, y así nos ha enseñado a nosotros. Ese es el nuevo nombre con el que Dios quiere, nuestro Señor Jesucristo quiere que nos dirijamos a Él. Otra cosa también, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad?, fuéramos testigos, aquí Jesús nos dice, ¿testigos de quién? Eso lo encontramos, ¿verdad?, cuando Jesús reúne a sus apóstoles después de resucitado y les dice: quiero que ustedes sean mis testigos, ni de Yahvé, ni de Elohim, ni de Shaddai, ni de Adonai, mucho menos de Jehová, que es el nombre impreciso y que existió hasta el siglo IX. Pero donde Jesús nos pide que seamos sus testigos, Hechos de los Apóstoles 1:8. Pero recibirán poder
cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes, y serán testigos de mí tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta la parte más distante de la tierra. Testigos de mí, dice la Biblia protestante de los testigos de Jehová. Dice, ¿de quién tenemos que ser testigos? Después también, ¿verdad?, nos damos cuenta de que en el Apocalipsis, donde nos refiere la persecución de los cristianos, sabemos que hubo persecución en los primeros 3 siglos de la iglesia que Jesús fundó, y que por lo tanto, ¿verdad?, ahí el apóstol San Juan dice que el demonio, la serpiente, se fue a hacer la guerra a los descendientes de la mujer, los que guardan los preceptos, los mandamientos de Jesús. Dice que al linaje de la mujer, los descendientes de la mujer. ¿Quién es esa mujer? Es la Virgen María. ¿Cómo le decía o cómo le dijo Jesús en las bodas de Caná? Mujer, no ha llegado mi hora. ¿Cómo le dijo Jesús a Juan cuando estaba con la Virgen María? Mujer, ahí está tu hijo. Es la mujer mesiánica. Por eso Apocalipsis 12:17 nos dice que los testigos, los que dan testimonio de Jesucristo, esos son los testigos y son contra los que el enemigo va a estar atacando. Entonces dijimos Apocalipsis 12:17. Y el dragón se airó contra la mujer y se fue para hacer guerra contra todos los restantes de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús. Después también encontramos, ¿verdad?, en Apocalipsis 17:6, que a los que perseguían también los cristianos en los tiempos del Imperio Romano, era también a los mártires, a los que eran discípulos de Jesucristo y que daban testimonio de Jesucristo. Por eso nuevamente ahí encontramos que los testigos de Jesús o los testigos de Jesucristo, dijimos Apocalipsis 17:6. Y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús, pues al alcanzar yo a verla, me admiré con gran admiración. Esta cita nos está refiriendo precisamente del nombre de Dios, cuál es y testigos de quién tenemos que ser. Sabemos que en estos tiempos y en siglos pasados, bueno, hace unos 2 siglos empezaron a salir falsos profetas, entre ellos pues Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, pero también apareció otro profeta por ahí, José Smith. Todos estos personajes o estos 2 profetas que estoy mencionando vienen de Estados Unidos. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre los profetas. Si son vigentes los profetas actuales o son falsos profetas, o si se acabó el tiempo de los profetas, o si hay profetas que continúan. ¿Por qué les digo esto? Porque los mormones dicen, tenemos a nuestro profeta José Smith, nuestro profeta. Y ellos entonces, cuando llegan a tu casa, sacan la Biblia, sacan la palabra de Dios, pero te dicen, pero mire, pero también tenemos el libro del Mormón, y el libro del Mormón nos va a explicar la palabra de Dios. Le están agregando otro libro. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol San Pablo cuando escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 15, 16, dice, la palabra de Dios es útil para santificarnos, para rebatir y para educarnos en la fe y en justicia. Es suficiente la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, porque si te llega un testigo de Jehová, te va a decir, te traigo la palabra de Dios, pero también te traigo la atalaya. Si te llega un mormón, te va a decir, le traemos la palabra de Dios, pero también le traemos el libro del Mormón. Únicamente la palabra de Dios nos rige en la iglesia única de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a ver entonces qué nos dice el apóstol San Pablo, 2 de Timoteo 3, 15, 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para rebatir y para darnos sabiduría. La palabra de Dios únicamente nos dice. Pero también, ¿verdad? Si ellos dicen que tienen sus profetas y que son muy importantes sus profetas, y a veces creo que hasta le dan más importancia a esos profetas más que a la palabra de Dios, error, equivocación. Pero la carta a los hebreos nos dice, el tiempo de los profetas ya se acabó. Y ellos salen con que otro profeta, falso profeta, los profetas ya se cerraron, dice la carta a los hebreos. Y estamos utilizando aquí la Biblia que ellos utilizan como fundamento los mormones, porque primero utilizamos la Biblia de los testigos de Jehová, ahora estamos utilizando la Biblia Reina Valera, que es la base de los mormones. Como ahí también, ¿verdad? Desde ahí nos está diciendo que los profetas ya se acabaron. Y ellos salen con que otro profeta del siglo pasado, o hace 2 siglos, falso. Escuchamos entonces la carta a los hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice su palabra poderosa, y dice que nos hablaba por los profetas. Así nos habló, pero ya en estos tiempos nos habla por Jesucristo. Entonces ya los profetas antiguos quedaron. Que no salgan entonces esas personas con que profetas de estos tiempos son falsos profetas. Si hubiera duda, vamos a Lucas 16, 16. Dice que los profetas ya se acabaron. ¿Quién fue el último de los profetas? El Bautista. ¿Hace cuánto? 2000 años. Fue el último de los profetas. Por lo tanto, ningún otro profeta queda avalado en estos tiempos. Si dicen que hay otro profeta en estos tiempos, es falso profeta y será otra enseñanza, será otro evangelio, pero no será dentro de la iglesia de Jesucristo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Eran hasta Juan, hasta Juan. De ahí para atrás, ya no hay más profetas. También el apóstol San Pablo nos pone al tanto, porque ya ven que el demonio es muy tramposo. El demonio se disfraza, se viste de luz para engañar. Él es el padre de la mentira. Él las cosas buenas las presenta como malas, y las cosas malas las presenta como buenas. No sé si a ustedes les ha tocado encontrar a personas que dicen: fíjate que vino mi abuelito, murió hace 10 años, pero vino y me habló. Escuché la voz de mi abuelito, vino y me habló. Falso. El diablo imita, el diablo engaña. O como me dijo un preso, me dice: Padre, yo me encomiendo a la Santa Muerte y es bien poderosa, me ha ayudado mucho, me rinde mi dinero, pero me encomiendo a la Santa Muerte. ¿Qué es lo que le dije? Es el diablo que te está engañando, el diablo te está poniendo trampas para hacerle creer que te está haciendo un bien, pero después te va a cobrar. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque en estos tiempos
hay muchos que de repente, bueno, no muchos, pero sí algunos que dicen: yo oí la voz de Dios que me dijo, haz una iglesia nueva porque la iglesia católica ya se acabó, está muy corrompida, hay muchos pecadores, son idólatras, son falsos. Yo oí la voz de Dios que me habló y me dijo, haz otra iglesia más buena. Mentira. Por eso San Pablo nos dice que tengamos cuidado. Dice, si el diablo se viste de luz, no es de sorprenderse que sus ministros o sus servidores se vistan de justicia y de maldad, pero tendrán su castigo. Segundo de Corintios 11, 14, 15. Ahí nos pone en alerta el apóstol San Pablo sobre el diablo, el enemigo que se disfraza de luz. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El demonio Satanás que se disfraza de luz. Después tenemos, ¿verdad?, Gálatas 1, del 6 al 9, donde nos dice también el apóstol San Pablo, dice, si alguien viene y te enseña otro evangelio, una enseñanza diferente del que la iglesia te ha enseñado, sea maldito, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Por eso entonces, la enseñanza que hemos recibido de los apóstoles en la iglesia católica, esa es la verdadera. ¿Cómo podemos nosotros entonces comprobarlo? Cuando yo me encuentro con algún protestante, le digo, a ver, enséñame una cita donde autoriza Dios a que se fundan otras iglesias, o donde diga que hay otras iglesias. A ver, dígame una cita, porque yo le voy a demostrar la cita donde Jesús dice que una sola iglesia, la primera cita que vimos. Pero también, ¿verdad?, dice el apóstol, si alguien te viene a enseñar una cosa diferente de lo que la iglesia te ha enseñado, sea maldito, sea anatema. Entonces escuchamos Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. ¿Y qué es lo que te dicen los mormones? Mira, aquí te traigo otro testamento. ¿Y qué dice el apóstol? Si te traen otro evangelio, otro testamento, sea maldito. Por lo tanto, mormones y testigos de Jehová, sean malditos. Y no lo digo yo, dijo la palabra de Dios. Maldito el que traiga otro evangelio contrario al de la iglesia que Jesucristo nos ha dejado. Lo dice la palabra de Dios, para que no digan que yo les estoy diciendo malditos. La palabra de Dios les ha dicho a ellos malditos. Sean malditos, dice, quien te traiga otro evangelio, otro testamento. Así, de esta forma, entonces, pues inauguramos este mes de la palabra de Dios con este pequeño ejercicio con la Sagrada Escritura.